dentro de un contexto general, de muchas imágenes, de muchos planos, de muchas cosas que tal vez perdón, podrían inducir a error. Yo quiero clarificar esta tarde la cuestión, teniendo en cuenta que el crecimiento urbano de nuestro pueblo es fundamental para entender dónde nos encontramos hoy en día, el por qué esas calles tan estrechas o esas calles tan amplias, el por qué esas calles tan altas, por supuesto hablando desde el presupuesto de la montaña, en la parte alta de la montaña, y estas calles bajas, que como sabéis son mucho más amplias. Todo eso no se puede explicar si no es a través de la evolución urbana. Seguramente alguno de vosotros habrá tenido la curiosidad de preguntarse alguna vez ¿cuándo nace Mula? ¿Cuándo nace? ¿En qué momento existe vida? ¿En qué momento se establece nuestro antepasado en el sitio en el cual hoy se alza nuestro pueblo, se alza Mula? Realmente no lo sabemos con seguridad. No lo sabemos con seguridad. Sabemos que cerca de nuestro pueblo, y lo habéis visto en charlas anteriores, existen yacimientos romanos, los hay ibéricos, hay muchos prehistóricos y algunos excelentes, pero en la zona donde hoy en día se alza Mula, donde estamos nosotros en este momento, no hay constancia ni arqueológica ni documental que existiera nada, que existieran casas anteriores al año 900 y pico o 1000. Va a ser, por tanto, creo yo, un milenio muy pronto, si no lo ha hecho ya, que Mula existe donde existe actualmente. No sé si los compañeros que me precedieron en el uso de la palabra o hablarían del nombre de Mula. ¿Lo hicieron? Sí. Sí. Tal vez, pero no sé si se lo olvidó mencionar, no lo sé, como no estaba presente no lo puedo decir, que Mula es un nombre que aparece ya en el 713 después de Cristo. Sí, sí, bueno, sí. pero que no creo, yo creo que no es Mula, esta Mula actual. Creo que no, también lo dijo, ¿no? Lo celebro. No hay prueba en absoluto de que esa Mula musulmana sea la Mula en la que nos encontramos hoy en día, por una razón muy sencilla, si me voy a permitir que redunde en lo que dijo Diego Clare, en que no existen vestigios arqueológicos de esa época, y eso es absurdo. Mirad, cuando dentro de 500 años un arqueólogo quiera estudiar nuestra actual civilización, tendrá que irse a donde hubo asentamiento y encontrará muchísimas cosas de plástico que sin ningún problema podrá decir que data del siglo XX. ¿Por qué? Porque han quedado vestigios, han quedado restos. Todos sabéis que hoy en día en nuestras ciudades, las grandes ciudades y las pequeñas, existen unos lugares donde se van arrojando las basuras, que son los basureros, porque sabéis que la sociedad actual elimina una gran cantidad de basura diariamente, que un equipo de personas recoge y lleva hasta esos sitios, ¿no? Bueno, esos serán unos sitios maravillosos para estudiar la arqueología, o sea, estudiar la vida actual a través de la arqueología dentro de 500 años. Serán sitios perfectos. En una palabra, han quedado residuos, han quedado restos. Sin embargo, de la Mula del siglo VIII, la del año 713, no queda nada en nuestra ciudad. Y no solo en nuestra ciudad, sino en nuestra tierra. En el término municipal de Mula, que son casi 633 kilómetros cuadrados, no existe ningún yacimiento importante que podamos identificar con la ciudad musulmana de Mula, mencionada, repito una vez más, en la capitulación de Teodomiro del año 713 después de. Por tanto, debemos poner una gran interrogación en esa Mula y partir de lo que tenemos. ¿Y qué es lo que tenemos? Pues una serie de ruinas musulmanas en lo alto del cerro, y algunos vestigios cerámicos, trozos cerámicos, que nos permiten decir, casi con seguridad, que nuestra ciudad entonces era villa, porque me imagino que sabéis que en España hay una serie de escalones para las ciudades. Una aldea es un reducto pequeñito donde vive muy poca gente. Entonces, aldea o lugar es lo mismo. Luego viene la villa, que es una ciudad o una agrupación de tamaño medio. Y luego viene la ciudad, que ya se considera que es una agrupación de personas de tamaño grande, o Mula, ¿no? Bueno, pues Mula fue villa hasta que se hizo ciudad hace escasamente 100 años. No hace ni 100 años que Mula es ciudad. Fue en el año 1896. Antes era villa. Pues bien, también quedan fuentes ya históricas. Todos sabéis que a partir de la época romana, sobre todo, ya abundan muchísimo las crónicas escritas por romanos, el Tito Livio, el Cicerón, Virgilio, y los clásicos romanos, luego los clásicos de la Edad Media, y por supuesto los clásicos musulmanes. Los musulmanes escribieron muchísimo, y se guardan en los archivos españoles multitud de documentos escritos, repito, en época musulmana, muchísimo. Pues bien, gracias a uno de esos documentos, sabemos que el rey Al-Mutanid, rey de Sevilla,
en el año 1040 y tantos, no me acuerdo exactamente el año exacto, ordena invadir el reino de Murcia y conquista Mula. Que ya se viene descrita Mula como la Mula donde se encuentra actualmente, en la parte alta del cerro. Pues bien, la conquista, y durante muy poco tiempo, unas semanas, tal vez no llegue ni a un mes, la convierte en la capital del reino de Murcia. Por tanto, podemos decir a nivel anecdótico que nuestro pueblo fue durante el siglo XI, durante poco tiempo, capital del reino de Murcia. Eso fue hasta que Al-Mutamid, con sus tropas, conquista Murcia capital. Una vez que la conquista, la capitalidad se traslada a Murcia, donde sigue hoy. Dicho eso, vamos a ver una planimetría que he traído, porque para hablar de crecimiento urbano lo mejor es acudir a la planimetría. Esta es la parte alta de nuestro pueblo. Mirad, para que os guiéis y sepáis dónde estamos. Esta es la zona del Puntarrón. Todos sabéis dónde está, ¿no? Está a la derecha del Mula. Aquí tenemos la actual iglesia del Carmen, lo pone muy claro. Aquí tenemos la parroquia de Santo Domingo. Esta es la parroquia de Santo Domingo. Y seguramente ya alguno de vosotros se habrá preguntado, bueno, ¿y qué son estas líneas discontinuas? ¿Verdad? Son curiosas, son sugerentes. Pues son ni más ni menos que las murallas, muy grandes, muy altas en algunas ocasiones, que rodeaban Mula por dos veces. Ya veis que aquí hay un cerco de muralla interior y un cerco de muralla exterior. ¿Os dais cuenta? Ambos cercos confluyen, se juntan aquí y aquí. ¿Os dais cuenta? Si alguno de vosotros es curioso, le recomiendo que suba por la zona de las Monjas Clarisas y encontrará todavía perfectamente visible, se ve perfectamente, dónde se unían ambas murallas. Se conserva todavía el lienzo de muralla, un trozo de muralla se llama lienzo. Se conserva dónde se unían ambas murallas perfectamente. Bueno, pues este era el aspecto de nuestro pueblo. Por eso no ha de extrañarnos que cuando vienen los cristianos en el año 1243 a conquistar Mula, por una serie de circunstancias que imagino que habrá explicado Diego, y si no luego podemos entrar en ruego y preguntas, y yo con mucho gusto os lo aclararé. Por una serie de circunstancias vienen los cristianos al mando de Alfonso X, que entonces no era rey todavía, era infante, lo mismo que el príncipe de España, era infante, entonces no existía el título de príncipe de España, sino infante de España. Era infante, es decir, era el hijo de Fernando III el Santo, y su padre le ordenó que viniera a Mula y la conquistase. Pues cuando viene a conquistarla se encuentra una enorme muralla que circunda Mula totalmente, lo cual le obligó a, viendo que no podía atacarla, tuvo que acudir a sitiarla, poniéndole un cerco para no dejarle ni que entrase el agua ni los alimentos, con lo cual la rindió por sed y por hambre. La muralla, fijaos si era enorme, que seguramente todos conocéis seguro, las gradas de Santo Domingo, ¿verdad que las conocéis todas? Bueno, pues por favor, imaginaos la grada de Santo Domingo, que la grada de Santo Domingo desapareciese. Verá que queda una altura tremenda, lo que es la reja y luego la parroquia, desde abajo. Poneros en la calle de los Sastres y mirad para arriba, verá que la parroquia se ve altísima. Pues todo eso era la muralla. Todo eso era la muralla. La muralla tenía en algunos sitios hasta 15 y 20 metros de altura. Ojo, por favor, no era muralla como las actuales de piedra, no. Los musulmanes no construían a base de piedra. Los musulmanes construían a base de cal y canto, es decir, hacían un mortero, hacían una masa con la cal, entonces se usaba el yeso menos, con la cal y las piedras, y poniendo una base de piedra, se levantaban lo que se llamaban los tapiales, una serie de tapiales. Los tapiales solían tener cada uno unos 90 centímetros, y levantaban un montón de tapiales y hacían una muralla tremendamente alta. Eran bastante difíciles de tomar. Os recuerdo que entonces no existía ni artillería ni se conocía la pólvora, excepto en China. Aquí en Europa aún no se había descubierto la pólvora y no se conocía. Dicho eso, si os parece, analizamos el plano para que os dé una idea. Se me olvidaba decir, este plano correspondería a Mula entre el año 1000 y el año 1500. O sea, esta sería la Mula de la Edad Media, entre, repito, año 1000 y año 1500. 1500. Una cosa, por favor, no imaginaos que el castillo actual estaba.
Seguro que cuando la compañera Ceci os dé la charla la semana que viene sobre el Renacimiento, os va a explicar el castillo. Y veréis como el castillo no se hace en la Edad Media, sino en la Edad Moderna. Se hace en el siglo XVI. Por tanto, ya está fuera de las fechas que yo estoy manejando. Yo hablo entre 1000 y 1500 y el castillo se construye entre 1520 y 1524. Por tanto, veis que está fuera. Entonces diréis, bueno, ¿qué existía donde está el castillo actual? Nada. Mirad, el cerco de muralla, ¿lo veis aquí? Seguía por aquí. Lo veis perfectamente, ¿no? Sí. Seguía por aquí y el castillo no existía. Si os parece, vamos a pasar a otro plano más esclarecedor. Se ve peor, lo siento. Este plano tiene una serie de nombres que están en francés. Es que lo presentamos en un trabajo que hicimos sobre los judíos de Mula. Ahora hablaremos de los judíos de Mula. Hicimos un trabajo un compañero francés y yo, y lo presentamos en una revista francesa. De ahí que estén los nombres en francés. Pero no tiene ningún problema y yo os lo aclaro enseguida. Aquí, si os dais cuenta, os lo he puesto porque ya no está el castillo. Ya está el cerco de muralla. ¿Os dais cuenta ahí? Y veis una serie de agujeritos ahí, de cosas que sobresalen. ¿La veis ahí, niños? Esos son las torres de la muralla. La muralla no era solo un muro, sino que de vez en cuando existían torres en las cuales había vigilancia, habían vigías que vigilaban, que cuidaban de que nadie les sorprendiera por la noche. Muchas veces en los sitios más importantes, más estratégicos, se ponían los vigilantes para que no sorprendiese el enemigo a la gente del mundo. Lo habéis comprendido perfectamente, ¿no? Entonces veis que aquí hay un numerito que es el 1. ¿Se ve desde atrás? Es el 1. Bueno, pues aquí está el 1. El 1 aquí pone albacar, como suena, albacar. ¿Y qué es un albacar? Mirad, el albacar es ni más ni menos un sitio que existe en todas las fortalezas musulmanas, en el cual había un gran aljibe, y en el nuestro está, ¿veis el 4? ¿Veis este rectángulo negro? Es el aljibe del albacar. Hoy en día, fijaos, aún se conoce con el curioso nombre de Cueva de los Moros. La Cueva de los Moros, que está justamente encima del Carmen, pero justamente encima del Carmen, era la reserva de agua. Es un aljibe enorme, un aljibe que tiene una bóveda. La bóveda hoy en día está hundida, se ha hundido, pero tenía una bóveda enorme para impedir que entrara la tierra y tal del monte. Bueno, pues ese aljibe que aún se conoce, fijaos, ha quedado en la mente de la gente, ¿no? En el nombre, la Cueva de los Moros, era la reserva de agua que tenían nuestros antepasados musulmanes para resistir los ataques del enemigo, porque el enemigo podía tomar el pueblo. Pero aquí, en este segundo recinto, el albacar era todo esto. Aquí existía, repito, un gran aljibe, y aquí en el castillo, seguramente todos conocéis el castillo, supongo, ¿verdad? Sabéis que antes, cuando se llega debajo del puente levadizo, hay una excavación, un aljibe, ¿lo habéis visto? Sí. Es otro aljibe. Pero el principal, repito, era este, el número 4. El otro aljibe estaría poco más o menos aquí, poco más o menos. Pues esto era el albacar. Pero es que, fijaos, vamos, si os dais cuenta perfectamente, no se ven calles apenas en este entramado. ¿Por qué? Todos sabéis, me imagino que los musulmanes hacían calles muy estrechas y con muchas subidas y bajadas. Si alguno tenéis la suerte de conocer Toledo o lo vais a conocer, veréis como lo que yo digo es cierto. O conocéis Córdoba, o conocéis Sevilla, e incluso Granada. Son ciudades típicamente musulmanas, me refiero a la parte vieja de esas ciudades, en las cuales los barrios son de calles estrechas, retorcidas, que no le conducen a ningún sitio. Fijaos, exactamente igual como en nuestro pueblo. ¿Os dais cuenta? ¿Y por qué es esto? En primer lugar, por la cuestión musulmana, pero después, porque estamos en la parte más alta del cerro. Y aquí es muy difícil, en esta parte tan alta, es muy difícil abrir calles. Es muy difícil, porque hay mucha pendiente. Entonces, si se abren calles, se corre peligro de que la gente se caiga. Así de sencillo. Así de sencillo. Por tanto, las casas en esas calles eran de construcción muy sencilla. Eran casas de mortero de cal, con yeso, seguramente sin tejado. Yo creo, en esta época, he encontrado algunos documentos que así lo indican, que las casas en Mura en esta época no tienen tejado apenas. Lo que tienen son terrazas planas. Seguramente habréis visto vistas de Jerusalén. Pues cuando os fijéis en la vista de Jerusalén y de las ciudades musulmanas en general, veréis cómo las casas no tienen apenas tejado. Sobre todo las casas de la zona seca,
y en nuestra zona esta es una zona bastante seca, sabéis que llueve de vez en cuando, aunque últimamente se ha pasado, ¿no? Pero esas casas no eran seguramente con tejas, sino que tenían tejados planos con unas aberturas para capturar el agua de la lluvia, que eran conducidos a una especie de aljibes que habían dentro de casa. Esto tenía que ser algo así. Solo destacaban en este reducto, en estas construcciones, solo destacaban dos grandes edificios. Lo he mencionado antes, justo, el Carmen y Santo Domingo. Luego Ceci os explicará que el Carmen era la antigua San Miguel. San Miguel no es ahora es el que está, la iglesia que está en la plaza, pero hasta hace 300 y pico años era el Carmen, ya lo veréis. Solo destacaba esto y una cosa. ¿Veis el número 6 ahí? Aquí está el número 6. Este es el barrio judío, porque Mula tenía el barrio judío más importante de todo el reino de Murcia. Fijaos qué cosa más curiosa. El barrio más importante de todo el reino de Murcia después del barrio de Murcia capital. Y os recuerdo que en esa época los judíos estaban en un barrio aparte, en un barrio que tenía una muralla que los separaba del barrio cristiano para evitar contacto. Y este barrio lo que ocurría es que por la noche se abrían las puertas, la gente entraba y los alguaciles de Mula cerraban esas puertas y los judíos se quedaban dentro, y por la mañana temprano pues las abrían y salían a sus menesteres. Sabemos que en el año 1407 en Mula había 31 familias de judíos, todos ricos o muy ricos. Por ejemplo, es más, no solo conocemos el número, sino que conocemos el nombre de todos, el nombre de todos los judíos. E incluso sabemos que por aquí más o menos, ya fuera de la zona, cerca de donde estaba el bar de la Higuera, cerca del Punta Roja, estaba su cementerio, que se conocía con el nombre del Onsario, del Osario, puesto que sabéis que un osario es un modo de hablar despectivamente para decir que es un sitio donde se entierran los huesos de los no cristianos. Ahí estaba el Onsario. Otra cosa fundamental. ¿Veis esta línea que hay aquí? Una línea que hay por aquí. Corresponde a la acequia mayor. Hoy en día la acequia mayor casi no tiene importancia en nuestra tierra, o tiene una importancia menor de la que tuvo. Pero en esta época era fundamental para la vida del muleño. Sin esa acequia, Mula no existiría. Fijaos qué disparate se le ocurrieron, qué disparate hicieron los musulmanes al levantar Mula en lo alto de una montaña sin un río cerca, puesto que todos sabéis que el río Pliego corre allí abajo y el río Mula corre cerca del pantano, está muy retirado de Mula. Entonces, qué disparate hacer Mula donde le hicieron. Y el agua, porque claro, el agua en nuestra tierra no es segura. Igual se tira un año lloviendo todos los días que tira 15 sin caer una gota, eso lo sabéis perfectamente, sabéis que es cierto, ¿no? Entonces, ¿por qué demonios hicieron Mula aquí? Pues lo hicieron por su carácter estratégico, el carácter del monte, que era estratégico, pero lo hicieron porque trajeron el agua, fijaos qué disparate, trajeron el agua desde Bullas, por medio, es una fuente que emanaba en Bullas, que ya está seca, la fuente de Ucenda, que vertía el agua al río Mula. El agua corría por el río Mula hasta una presa que se conserva todavía, que se llama la presa del Gallardo, de la cual partía una acequia, la acequia mayor, que traía el agua a Mula. Mirad, sin el agua de la acequia mayor, Mula nunca hubiera existido. Por eso esta acequia ha sido compañera de los hombres de Mula durante los últimos 1000 años. 1000 años. O sea, ha sido nuestro Nilo. Sabéis que para Egipto el Nilo es fundamental. Sin el Nilo, Egipto no existiría. Pues bien, yo os puedo decir que sin el agua de la acequia mayor, Mula no existiría. Mula nunca hubiera existido. Pero todo cambia. Bueno, esperaba la pregunta, no me la había hecho. Yo voy a responder antes de que me la hagáis. La cuestión de los moros. Diré, bueno, ¿y los musulmanes dónde están? Porque hemos hablado de la conquista de Mula, ¿verdad? Pero si se conquista, los cristianos conquistan a los musulmanes, ¿dónde demonios están los musulmanes? Aquí hay un barrio judío, pero ¿dónde está el barrio musulmán? Está el barrio judío aquí y el resto los cristianos, pero hay el barrio musulmán. Caramba, el barrio musulmán es que no estaba en Mula. El barrio musulmán era la Puebla de Mula actual. Mirad, cuando el infante Alfonso X conquista Mula, no se puede arriesgar a dejar a un montón de personas de religión islámica dentro de los muros de la ciudad, por una razón muy sencilla, porque el reino de Granada estaba ahí al lado, ahora hablaremos de eso. Entonces estos musulmanes se podían poner de acuerdo con aquellos musulmanes de Granada y dar un golpe de mano y fastidiar a los cristianos. Solución,
coger a los musulmanes de Mula, trasladarlos al actual emplazamiento de Puebla de Mula, que sabéis que en línea recta hay escasamente 2 kilómetros, donde hicieron un barrio, es decir, la Morería, lo que se llama entonces la Morería, le hicieron allí, y lo que hicieron, esto es una cosa que os recomiendo que lo veáis porque es muy interesante, hicieron un torreón de piedra maravilloso, torreón que se conserva todavía, que se conserva y está en unas condiciones estupendas. Hicieron un torreón allí, del cual partía una gran muralla, dentro de la cual estaban los musulmanes. En el torreón los cristianos mandados desde Mula para vigilarlo. Y fuera del torreón, en el barrio ese, los musulmanes. Que se actuaba con ellos del mismo modo que se actuaba con los judíos. Por la noche los musulmanes adentro y por el día fuera. Sabéis que las terrazas del río Mula en la Puebla son muy fértiles. Ellos cultivaban esas terrazas, desde el punto de vista agrícola, desde luego, para abastecerse de lo más necesario, y esa era la vida de los musulmanes. Por tanto, ya sabéis, esto es importante, y sería una de las cosas que quisiera que se os quedara grabado, que en Mula hubo judíos, un barrio judío muy importante, y que la Puebla de Mula actual es de fundación musulmana y era la morería de Mula, sería una de las cosas que quisiera que se os quedaran grabadas esta tarde, porque puede ser alguna vez, por lo menos, de ayuda, puede servir de ayuda. Pero vamos a cambiar de tercio, vamos a ver otro plano. Este otro que está formado por el que hemos visto, lo veis aquí en negro, primero, y una serie de planos. Esto ya es prácticamente nuestro pueblo hasta la actualidad. Prácticamente, ojo, el plano está hecho ahora unos 15 años y faltan, por ejemplo, la zona de Don Emeterio Cuadrado no está, puesto que sabéis que eso se ha hecho en los últimos 5 o 6 años, o 7, pero que prácticamente está todo. ¿Qué ocurre? Fijaos bueno, en primer lugar, fijaos que hay varias tramas, hay tramas de diversos colores. O sea, tramas son de diversos colores. Hay colores oscuros, más claros y mucho más claros, y luego blanco del todo. Estas son realmente las fases del crecimiento de nuestro pueblo. Si hemos dicho que esto correspondía hasta 1500, poco más o menos, esta zona más oscura, pero no tan oscura como la de arriba, correspondería al crecimiento urbano de Mula entre 1500 y 1600. Fijaos, esto 500 años, todo esto 100 años escasos. ¿Qué pasa? Porque lógicamente es un crecimiento tremendo. Si crecen los pueblos, evidentemente crece la población, porque es absurdo pensar que un pueblo crezca si no hay gente que habite las casas. ¿No os parece lógico? Es digamos de nariz, es lógico, ¿no? ¿Y a qué se debe ese crecimiento? Seguramente todos sabéis, seguro, que los reyes católicos conquistaron Granada en 1492, ¿cierto? El año también de descubrimiento por Colón de América. Esto es sabido, ¿no? ¿Y qué supuso para los murcianos el que cayera el Reino de Granada? Mirad, supuso nuestra América. Sabéis que la mayoría de los conquistadores que fueron a América eran extremeños andaluces, ¿verdad que lo sabéis? Hernán Cortés, Pizarro, toda esta gente, sabéis que eran extremeños casi todos. ¿Y por qué se iban los extremeños a América? Pues porque la tierra de su país, de su zona geográfica, estaba ocupada hacía muchos años ya, ocupada y repartida. Sin embargo, resulta que los murcianos, cuando los reyes católicos conquistan Granada, se encuentran ahí con una tierra maravillosa que permite que la gente se vaya desplazando hacia allá. Pero una cosa fundamental es que cuando cae la Granada, la frontera granadina, fijaos, bueno, el Reino de Granada seguramente sabréis que estaba constituido por la provincia actual de Granada, por la actual provincia de Málaga, por parte de la provincia de Málaga y la provincia de Almería total, la actual provincia. Era enorme, era muy grande, o sea, no era solo la provincia de Granada actual, sino que era mucho más, era muchísimo más. Pues bien, las fronteras de ese reino pasaban escasamente a 30 kilómetros de Mula. La zona de Caravaca ya era frontera del Reino de Granada. Fijaos. Entonces todos sabéis, porque todos habéis visto películas del oeste, que la zona de frontera es una zona muy peligrosa. ¿Qué pasa? Que llega lo peor de cada casa. Llega el pistolero del oeste que mata a todo el mundo, llegan los saltadores, llegan los bandidos, los saltimbanquis. ¿Verdad que habéis visto eso en las películas? Lo mismo ocurre en la frontera en aquella época. A la frontera en aquella época llegaban lo peor de cada casa. Había gente desarmada que hacía incursiones, cristianos, que hacían incursiones al Reino de Granada para coger prisioneros que convertían en esclavos y en esclavas y eran vendidos como esclavos aquí en la zona esta, robaban ganado, y había musulmanes que pasaban a tierras cristianas y hacían lo mismo. Por tanto, era una zona muy inestable.
En la zona de frontera la gente no quiere vivir, porque es una zona muy inestable, muy insegura y puede tener problemas. Por eso, cuando cae Granada, Mula se encuentra en Sudamérica. El hombre de Mula, que vivía pendiente de cerrar y abrir todos los días las puertas de la ciudad, por si venían los musulmanes, que no podía irse muy lejos a los campos, porque había miedo de que llegaran esas incursiones musulmanas y los capturaran y se los llevaran a Granada, decide, una vez que desaparece el peligro musulmán, decide conquistar los espacios más alejados de Mula. Mirad, entre 1500 y 1520 el hombre de Mula llega roturando. ¿Sabéis lo que es roturar, verdad? Roturar es cortar los árboles y sacar los tocones. Con los árboles se hacían carbón o se hacían vigas y los tocones servían para carbón. Una vez que se quita un árbol, esa tierra es virgen, es fértil, no ha sido nunca cultivada. Por tanto, la gente comienza a roturar tremendamente, comienza a sacar nuevas tierras. Esas nuevas tierras son fértiles, nunca han sido cultivadas e inmediatamente dan unas cosechas maravillosas. Esas cosechas permiten a la gente comer mejor, permite que venga gente de fuera a nuestra tierra y que haya más gente, con lo cual todo eso se hace un mare magnum, se hace una pelota que obliga a que el pueblo de Mula, a que la villa de Mula, que entonces era así de chica, en apenas 100 años se haga todo esto. Es una cosa inmensa. Mula crece un montón. Fijaos que yo diría que cuadruplica, multiplica por 4 la extensión original de Mula. Pero seguramente a simple vista se advierte una cosa. Una salvedad. Veis que aquí existe en negro una cosa que correspondería a este periodo, ¿verdad? Es la ermita de la Virgen de los Olmos. Eso es una virgen que seguro que no os suena. Si os va a sonar, si yo os digo que esa ermita es la actual iglesia de las Clarisas. Eso sí lo conocéis, ¿verdad? Solo que era mucho más pequeña entonces la iglesia. Era la ermita de la primera patrona de Mula. La primera patrona de Mula, antes que Nuestra Señora del Carmen, que sabéis que es actual, la Virgen del Carmen, era Nuestra Señora de los Olmos, que se conservaba aquí, en esta ermita fuera de los muros de la ciudad. Pues bien, retomando el hilo, vamos a analizar, si os parece, el crecimiento del siglo XVI. Repito, crecimiento entre 1500 y 1600. Veis que se ve que crece más el pueblo hacia aquí que hacia allá. ¿Por qué? Una cosa. Esto es el norte, el sur, el este y el oeste, para que os orientéis. Pues bien, veis que el pueblo crece mucho más hacia levante o hacia el este, como queráis, que hacia el oeste o hacia poniente. ¿Por qué? Mirad, los hombres, de algún modo, siempre han tenido deseo, han sentido la necesidad de vivir cerca de los lugares religiosos. El hombre ha tenido miedo de lo desconocido y ha tendido a vivir cerca de lo sagrado. La gente está muy contenta, por ejemplo, cuando vivía al lado de una iglesia, o cerca de un templo romano, o cerca de una cueva donde los hombres prehistóricos hacían sus ceremonias. Es una cosa así. Desde que el hombre es hombre, lo religioso siempre ha traído la atención de ese hombre, de ese ser humano. Pues bien, en el siglo XVI no podía ser menos. Mirad, ¿veis este edificio de aquí abajo? ¿Lo veis? Corresponde al actual convento de San Francisco, que se encuentra en el extremo del paseo. Hoy en día es una ruina. Hoy en día es una ruina. Pero entonces no. Resulta que este monasterio se hace hacia 1580, se hace, e inmediatamente en la zona que hay cerca del monasterio se puebla, es decir, se llena de gente. Por un error, no pusimos aquí este color, esta zona, pero por favor, vosotros haced como si toda esta zona, esta de aquí, tuviera el mismo color que esta, ¿de acuerdo? Es como si fuera igual. Fue un error, que se podría solucionar cuando quisiéramos, pero que aún no lo hemos hecho. Pues bien, os dais cuenta que en esa época nace la actual calle San Francisco, esta calle que tenemos aquí a nuestras espaldas, nacen las callejas, pero fijaos qué curioso, mientras 3 callejas tienen comunicación con otras calles, ¿os dais cuenta? Esta no lo tiene porque sí la tuvo. Lo que pasa es que con el transcurso del tiempo alguien la cerró porque quiso y la hizo no transitable. O sea, calle ciega, calle sin salida. Pero en origen sí, en origen comunicaba con esta, sin lugar a dudas. Comunicaba con ella. ¿Esa es la que es la de la casa pintada? Eso es, justo. Esa es. Esa. Luego, fijaos, una cosa fundamental durante el siglo XVI es que en nuestra tierra, me imagino que habréis dado cuenta que cuando llueve mucho en el monte, bajan las calles llenas de agua y de bote y de cosas, ¿no? ¿Habéis dado cuenta? ¿Habéis preguntado alguna vez por qué es eso?
¿Nunca lo habéis pensado por qué demonios ocurre eso? Porque cuesta abajo. No, bueno, por supuesto, la ley de gravedad no falla. Pero aparte de eso, no exactamente es eso. Lo que ocurre, que las calles principales de Mula, las que bajan del monte, son antiguos barrancos. Todas son antiguos barrancos. Y esas calles fueron las que nuestros antepasados usaron para hacer las calles principales de Mula, las que descienden. Mirad, un ejemplo. La calle del Caño, esta que hay aquí. Todos sabéis que cuando llegue por aquí baja agua por un tubo. Mirad, esta es, ¿la veis ahí? La prolongamos hacia arriba, ¿os dais cuenta? Y aquí tenemos el nacimiento de un gran barranco. La calle del Barrancar, fijaos, ¿cómo se llama? Calle del Barrancar. Si es que es un barranco, claro. Calle del Barrancar se llama. La calle del Barrancar es esta de aquí. Coge toda la zona del agua del Puntarrón y la tira por aquí. Es un follón, también se llena de agua por hasta arriba. La calle del Santo, la que estáis, las Clarisas, la que estáis en el convento de las Clarisas, en el colegio, sabéis que la calle del Santo cuando llueve baja agua enseguida, ¿no? ¿Por qué? Porque fijaos que es esto, fijaos que aquí hay el nacimiento de un gran barranco. Todas las calles principales que descienden son antiguos barrancos, por eso nuestros antepasados usaron esos antiguos barrancos para construir casas a uno y a otro lado. Luego hicieron una red perpendicular a esa red, que es todo esto, e hicieron este entramado. Pero una cosa fundamental destaca en la Mula del siglo XVI, y es la plaza. ¿Veis el centro? Esta plaza es el centro del pueblo, es el corazón de la tela de araña, es el lugar donde lo mismo salían la gente a vender todos los días cosas, vendían carne, vendían pescado, vendían pan, vendían hortalizas, cómo se mataba a la gente. Porque entonces debéis de saber que la pena de muerte se imponía con una tranquilidad pasmosa. Entonces era el sitio donde la gente asistía al ahorcamiento de un hombre, pero con tranquilidad. Era un sitio donde se celebraban corridas de toros. Era un sitio donde se hacían bailes por el nacimiento de los príncipes o donde se hacían las exequias por la muerte de los reyes. Como veis, era el corazón del pueblo, era el corazón de Mula. Nace la plaza. Además, en la plaza rápidamente aparece la torre del reloj. Y hoy en día sabéis que la torre del reloj, por cierto, no estaba donde está hoy en día, sino que estaba en el sitio opuesto. Si hoy en día está aquí, estaba a otra lado de la plaza, aquí. Y hoy diréis, bueno, hoy sabéis todos que el reloj lo lleva cualquiera en su pulsera o en su chaleco, ¿no? Si es un hombre mayor. Pero entonces los bolsillos, perdón, los relojes casi no había, esos relojes grandes. ¿Y para qué servía en Mula un reloj? Bueno, pues aparte de para ver la hora, lógicamente, para escuchar las campanadas que daba y los regadores cortar el agua en la huerta. Porque ya, los cuartos, todos sabéis que el agua en Mula se vende por cuartos, o se vendía por cuartos. Una isla tiene 4 cuartos. Entonces los regadores oían las campanas y cortaban el agua. Era una cosa fundamental. Pronto en esa plaza aparece la iglesia de San Miguel, que se traslada desde el Carmen abajo. Aparece el ayuntamiento. Como veis, se consigue un centro urbano importantísimo, que es el corazón del pueblo. Y fijaos que es el centro de la tela de araña. Luego aquí aparece una mancha abajo, del mismo color que esta. ¿Os dais cuenta? Está aquí apartado. ¿Por qué está apartado? Porque es el hospital. Los hospitales entonces no era como ahora. Hoy en día sabéis que una persona va al hospital a curarse. Antes no. Antes los hospitales eran sitios de muerte, donde la gente iba a morirse. De ahí que estuvieran apartados de los pueblos, del centro de los pueblos, porque lo normal es que fuera gente contagiada, que podía, o sea, gente enferma, que podía contagiar al resto de las personas, de ahí que estuvieran aislados. Luego se ve la parte de poniente o la parte oeste del pueblo, que crece en torno a un lugar sagrado, como era la iglesia de los Olmos. ¿Os dais cuenta? Un lugar sagrado. Crece la zona de la carretería y la zona de la calle de las monjas. Esto se fue. Esta es la Mula del siglo XVI. Pero esto es hasta 1600 poco más o menos. Sin embargo, el siglo XVII, entre 1600 y 1700, Mula no solo no crece, sino que disminuye su población. ¿Qué ocurre en Mula durante el siglo XVII? Mirad, ocurre lo peor que podía ocurrirle a un pueblo. A Mula, en el siglo XVII, le acometen un montón de crisis económicas, sobre todo crisis de hambre. Seguramente sabréis todos, por favor, ¿queréis guardar silencio?
Seguramente sabréis todos que las hambres eran compañeras inseparables de los hombres entonces. El siglo XVII se ha denominado como una pequeña edad glacial. Todos sabéis que existen una serie de edades glaciales, ¿eh? Bueno, pues se ha denominado una pequeña edad glacial, en la cual las cosechas se perdían casi todos los años y hacía que la gente muriera de hambre. Pero es que inseparable totalmente del hambre es la peste. La peste apareció por 2 veces en el siglo XVII, concretamente en el año 1648, el año de la aparición del niño, y 1678, y mató a un montón de gente. Mirad, solo en 4 meses del año 1648, en 4 meses solo, mató la peste en mulas a 2.300 personas de las 3.100 que habitaban en la población. En una palabra, se llevó al otro barrio al 63% de la población del pueblo. Fijaos qué disparate. Con esas perspectivas, ¿cómo demonios iba a crecer el pueblo? Al revés. Se conservan muchos documentos en los cuales se puede leer que el pueblo se está hundiendo, que las tierras están yermas, que no se cultivan porque no hay gente para cultivarlas, y las casas se están hundiendo porque no hay gente para habitarlas. No hay gente que las habite, se está muriendo la gente. Y la gente está marchando, es una zona mala. Habrá que esperar hasta principios del siglo XVIII, hasta 1720, para que Mula no solo pueda rehacer lo roto durante el siglo XVII, sino para que Mula crezca todo esto. Fijaos cómo ya durante el siglo XVIII las calles, que es todo este barrio, fijaos cómo las calles durante el siglo XVIII son parecidas a las actuales. ¿No os parece que ya hay calles con manzanas más o menos rectas? ¿Os dais cuenta? Son como hoy en día, todos sabéis que el urbanismo actual son grandes calles que cortan paralelas y perpendiculares y dejan las manzanas en medio con sitios para aparcar el coche, lo sabéis perfectamente, ¿no? Bueno, pues fijaos cómo las calles del siglo XVIII son semejantes a las actuales. Son manzanas más o menos bien hechas, con calles bastante bien hechas. Es que sabéis que durante el siglo XVIII en España reinan los Borbones, y los Borbones son franceses, y los Borbones son muy aficionados a hacer cosas geométricas, a hacer cosas muy geométricas. Por ejemplo, si todos recordáis el Palacio del Louvre, o los Palacios de Versalles, mejor, recordaréis cómo los jardines son totalmente rectos. Es el geometrismo a ultranza. Pues bien, en Mula eso se advierte durante el siglo XVIII. Mula crece un montón. Prácticamente hasta 1830 Mula crece, y en 1830 se paraliza. Y se paraliza exactamente hasta 1960. Mula, entre 1830 y 1960, no crece en absoluto. Son 130 años de parón demográfico, urbanístico. No crece nada. Mirad, los límites de Mula son la carretera de Murcia. Los límites hasta 1960, se entiende. Son la carretera de Murcia por el sur y esta zona de huertos por poniente. Sin embargo, a partir de 1960, hace escasamente 30 años, Mula comienza a crecer otra vez. Lo primero por el primer sitio por donde comienza a crecer es por la zona de poniente, la zona de Meterio Cuadrado, mejor dicho, la zona de la Avenida de los Mártires, y luego más tarde en Meterio Cuadrado. Luego empieza a crecer hacia el sur, se llena de edificios toda la zona más abajo del paseo, de la Glorieta, es decir, la zona del Instituto, el actual barrio de Viñegla, la zona que rodea el barrio de Viñegla, que se está constituyendo en uno de los principales focos urbanísticos de Mula, como sabéis, y sin embargo en esa época comienzan a despoblarse las partes altas, porque no ofrecen muchas ayudas. Imaginad que una mujer tenga que bajar desde allá arriba, desde Punta Roma, a la plaza todos los días a comprar, es bastante duro. Por eso la gente prefiere olvidarse de eso y comenzar a comprar pisos aquí abajo. Por tanto, Mula va a iniciar su último crecimiento demográfico y urbanístico hace escasamente 30 años. Sin embargo, entre 1830 y 1960, Mula no crece. Como resumen de la charla os diré que existen dos grandes momentos de crecimiento en Mula. Siglo XVI, es decir, 1500-1600, en el cual Mula crece todo esto, y luego el siglo XVIII, entre 1720 y 1830, y durante esos años, Mula alcanza prácticamente el tamaño que he conocido yo y las personas que tienen ahora en torno a 40 años, que era una zona limitada por la carretera actual y por los huertos de Levante y de Poniente.
y que el último crecimiento, como os decía anteriormente, se inició en torno a los años 60 y aún no ha terminado, porque sabéis que no se para de construir en esas zonas que he dicho, la zona del barrio de Viñegla y la zona de Mártires y de zonas aledañas. Yo he terminado la charla, siento haberos dado una carga muy grande, pero es que quedan muchas cosas en el tintero y quisiera que ahora entrarais vosotros, que me preguntaréis alguna duda y que si queréis alguna aclaración, pues para hacerosla con mucho gusto. ¿Vale? El tema es muy sugerente y os puedo asegurar que da mucha cancha para hacer muchísimas preguntas, ¿eh? ¿Por qué se hace la ermita fuera de la muralla? Bueno, las ermitas se hacen fuera de la muralla porque las ermitas suelen estar fuera de la muralla. Sabes tú que lo normal es que una ermita siempre esté fuera de la muralla. Lo normal, para hacer peregrinaciones. Para hacer peregrinaciones. Hoy en día, la ermita de Niños, ¿dónde se encuentra? La ermita de la Fuensanta, ¿dónde está? ¿Me comprende? Si no, se llamaría iglesia, estaría dentro de los muros. Sería la iglesia de... Por ejemplo, hoy en día, la ermita del Carmen, que realmente es la iglesia del Carmen, que le llamamos ermita, se encuentra dentro de los muros, pero más que una iglesia, más que una ermita, es una iglesia. La antigua iglesia de San Miguel, convertida en la ermita de la Virgen del Carmen. Pero le llamamos ermita por llamarlo de algún modo. Realmente es una iglesia bastante importante, bastante grande en comparación con la ermita del Niño, por ejemplo, que es pequeñita, ¿eh? ¿De aquí hacia abajo? Sí, sí, crece. No, del monasterio. Ah, de aquí. No, está limitado por el camino. Este era un huerto y no hay necesidad. Tú ten en cuenta que existe todo el frente, la carretera tiene derecha e izquierda, ¿no? Bueno, pues la parte norte, la parte de la derecha de la carretera, el norte, está totalmente virgen. Fíjate, todo este terreno existe en el siglo XVI. Hasta que no se cubre, en el siglo XVIII no se siente la necesidad de saltar esa barrera. Tú ten en cuenta que el camino, la carretera, es una barrera, aunque parezca mentira. Favorece el tránsito, pero no favorece el saltarlo. Teniendo mucha tierra como había a poniente, era tonto comenzar a ir hacia el sur. ¿Me entiendes? Esto es poniente. Fíjate, en el hasta finales del siglo XVI, la cantidad de tierra que hay aquí todavía por urbanizar. ¿Te das cuenta? Todo esto se hace en el XVIII. Entonces, ¿cómo demonios iban a saltar hacia el sur la carretera teniendo todo esto todavía? Aquella gente era bastante lógica. Era bastante lógica. ¿No quería hablar de alguna circunstancia histórica en especial o algo así? De verdad que el tema es de lo más sugerente que voy a tener a lo largo de este cursillo. Bueno, pues nada, si no queréis preguntar nada más, que deciros, bueno, despediros hasta el próximo miércoles, recordaros que traigáis la cita cuanto antes y que paséis una buena semana.